Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús de que tú, Señor, uses tu palabra en el día de hoy para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Y te pido, Señor, de que el Espíritu Santo me llene para que yo pueda hablar como conviene. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es obedecer cuando obedecer nos cuesta. Una de las pruebas más claras de nuestra obediencia al Señor no aparece cuando todas las cosas nos van bien, sino cuando obedecer a Cristo empieza a costarnos. Después de una gran bendición, por lo general nosotros esperamos más bendiciones, ¿verdad? Pero muchas veces, después de una bendición, viene una nueva batalla. Y eso es lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, y en el pasaje que vamos a ver del versículo 17 al 42. Yo veo por estos pasajes, hermano, que Dios está, como vimos anteriormente, por medio de su gracia, que es el poder sobrenatural para hacer en nosotros y a través de nosotros lo que es imposible para nosotros. Le estaba dando a los discípulos bendición tras bendición. El evangelio estaba creciendo, estaba avanzando, pero inmediatamente se presenta la persecución. Y usted verá esto en el libro de los Hechos, una constante. Hay bendición, hay persecución. Hay bendición, hay persecución. Eso lo va a notar casi a través de todo el libro de los Hechos. Pero Hechos capítulo 5, versos del 17 al 42, defiende una tesis o una gran verdad, que es que la gracia de Dios, el poder de Dios, nos capacita para obedecer a Cristo, aun cuando obedecer nos cueste rechazo, nos cueste amenazas y sufrimiento. Pero ¿cómo se manifiesta ese poder o esa gracia en los discípulos en medio de ese sufrimiento que producía la persecución? Note, hermanos, cómo la gracia de Dios empieza a trabajar en la vida de los discípulos. Dice, ustedes habían visto el contexto anterior, ustedes vieron cómo aún la sombra de Pedro cuando pasaba, la gente lo ponía para que las personas fueran sanadas. Ustedes vieron cómo Ananías y Zafira quedaron muertos por mentir contra el Espíritu Santo. Era victoria tras victoria. Pero el verso 17 inicia con esa cláusula, con esa parte de la persecución que viene después de la bendición. Entonces, verso 17, usted lo puede leer también ahí junto conmigo. No lo voy a leer en voz alta, pero léalo con la vista. Ve el verso 17, Hechos 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, nótese, está la bendición y se levanta la persecución inmediatamente. Y esa persecución, sin duda alguna, estaba siendo promovida por Satanás. No quitemos el ojo de esa parte. Se levantó el sumo sacerdote con todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos o de envidia, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Note qué maniobra del enemigo. El enemigo usa la envidia,
o el celo, como usted le quiera llamar, para atacar a los discípulos. Note que los saduceos eran parte del gobierno, pero los saduceos no tenían el poder que se estaba mostrando en los apóstoles. Es decir, ¿de dónde venía este celo? ¿De dónde venía esta envidia? Bueno, de que Dios no lo estaba usando a ellos, pero sí estaba usando a los apóstoles. ¿De dónde venía la envidia? De que las multitudes se estaban agregando a la iglesia y no se estaban agregando a su partido. Los apóstoles tenían algo que ellos querían, pero no podían tener, y es la bendición de Dios. El celo normalmente, hermano, o la envidia aparece cuando el corazón no tolera ver a otro ser usado por Dios o ser más bendecido por Dios. Y el problema realmente no es contra la persona que es bendecida, es contra Dios, quien decide cuándo, cómo y dónde usa a cada quien para su gloria. Aquí había un ataque satánico usando la vía de la envidia o del celo. Nótese, vamos a ir poco a poco por esta historia. Lo que hace Satanás para tratar de impedir que el poder de Dios se manifieste es meter a los discípulos en la cárcel. En pocas palabras, es sacarlos de circulación, hacer que ellos se callaran la boca. Eso es lo que el enemigo estaba queriendo hacer con ellos, y es lo que el enemigo quiere hacer con usted y conmigo. Callarnos la boca, que no prediquemos. Pero note cómo sigue la historia. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Notemos que ahí estaban los guardias. ¿De qué forma usted puede sacar a alguien de la cárcel sin que los guardias que están ahí parados en la puerta no te vean? ¿De qué forma tú puedes abrir la puerta sin llaves? ¿De qué forma tú puedes sacar a una persona de adentro y dejar todo intacto? Hermano, aquí no hay otra explicación que el poder de Dios. Dios sí sabe cómo hacerlo. Los ángeles del Señor sí saben cómo maniobrar en estas situaciones. Dice el verso 21, cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al congreso, es decir, a la asamblea general de los líderes religiosos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar, dice aquí, los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que dieron el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad y los guardias firmes en las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie. ¿Entendemos qué es lo que está pasando acá? El enemigo trata de meterlos en una cárcel. Es decir, el enemigo pensó que con sacar de circulación a los discípulos iban a detener el mensaje. Pero el poder de Dios, ¿qué es lo que hace? Burla cualquier tipo de seguridad humana, burla cualquier tipo de impedimento para que nosotros no prediquemos a Cristo. La acción fue, sin duda alguna, hermano, sobrenatural. La cárcel era segura para el poder de los hombres, pero incapaz de detener el poder de Dios. La puerta estaba abierta, pero fue una puerta de obediencia. El mandato directo de los ángeles fueron estos: vayan puestos en pie
en el templo anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Las puertas se abrieron no para la comodidad, sino para proclamar la verdad. Las palabras de esta vida no es una religión más, no es un pastor, no es ningún tipo de filosofía humana. Las palabras de esta vida están en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Se está hablando de aquí que la verdadera vida es tener a Jesús. Los apóstoles obedecieron al amanecer. Los ángeles dijeron: salgan y vayan al templo y prediquen. Y dice el verso 21: y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Volvieron al mismísimo lugar del conflicto y siguieron enseñando al pueblo. Hermanos, el enemigo quiere callarnos. En la familia, por miedo a que nos digan fanáticos. En el trabajo, por miedo a perder el trabajo, a perder una imagen. Con los amigos, a perder aceptación. Bueno, si yo le hablo de Cristo, no me van a dejar, no voy a ser parte del grupo, me van a rechazar. A veces tenemos miedo inclusive de predicar el evangelio en las redes. ¿Por qué? Porque tenemos miedo ¿a qué? A ser etiquetados, a que nuestro trabajo sufra en alguna manera. Entiéndase mi risa. ¿Me explico lo que quiero decir? El enemigo quiere que nosotros nos callemos la boca, que no hablemos de que el homosexualismo es pecado. Quieren llamarnos homofóbicos para que nosotros no hablemos la verdad. Es decir, hoy hay toda una campaña para cerrarnos la boca. Pero la gracia abre puertas para que hablemos de Cristo donde el miedo nos había encarcelado. Pero mi querido hermano, cuando uno ve esta narración, uno puede llegar a pensar, bueno, ya el ángel abrió, es decir, ya parece que las amenazas terminaron. No, para nada. Porque la misma gracia que abre las puertas, a veces de una forma milagrosa, también nos da valor para obedecer cuando los hombres intentan callarnos. Por eso es que nosotros vemos cómo es que la gracia de Dios se va manifestando a través de este pasaje. Primeramente le abre puertas para predicar el mensaje, pero ese mensaje produce ahora una persecución, y es aquí donde la gracia de Dios vuelve a intervenir para darle valor a los hermanos en medio de las amenazas. Dice aquí narrando: encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y los guardias firmes en las puertas, pero cuando abrimos no encontramos nada adentro. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, yo, incluso cuando lo estaba enseñando, gracias, yo me di cuenta de una cosa acá que no sé si a nosotros nos ha llamado la atención. Aquí habían todas las evidencias, mi querido hermano, para creer de que esto fue un acto milagroso de Dios. Porque ellos mismos dicen: aquí no fue una cerradura forzada, todo estaba intacto. En vez de decir ellos,
¿Cómo fue esto posible? Pero eso es un milagro. Eso sería la reacción de cualquier persona que sea sensata. Esto fue un milagro, no cabe menor duda. Pero fíjense cuál fue la respuesta de ellos. Ustedes vieron, hermano, en la narración, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Ellos se preguntaban, ¿en qué va a parar todo esto? Fíjense qué reacción. ¿En qué va a parar todo esto? En vez de decir esto es un milagro, no, ¿en qué va a parar todo esto? Hermano, la dureza del corazón puede ver todas las evidencias de la acción de Dios y aún así negarse a reconocerla. En vez de reconocer el milagro, en vez de reconocer el poder de Dios en acción, entonces al contrario se vuelve en amenaza. Ve lo que dice el verso 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que ustedes pusieron a la cárcel están en el templo, y fíjense a ver, y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio al sumo sacerdote. Le preguntó diciendo: ¿no es que le mandamos a ustedes a que no enseñaran en ese nombre? Fíjense qué reacción. Ahora ustedes han llenado a toda Jerusalén con su doctrina, y ahora nos quieren echar la culpa a nosotros de que nosotros matamos a ese hombre. Fíjense qué manera despectiva de hablar de Cristo. Pero aquí vuelve el Espíritu Santo, el poder de Dios, la gracia de Dios a trabajar con los discípulos. Vea cómo responde. Pedro respondió lleno del Espíritu Santo, lleno de poder. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes ustedes mataron. Oiga, qué valor para decirle a todo el poder político y religioso de Israel y acusarlos de asesinos en su propia cara. Nótese, hermano, el valor que el Espíritu Santo le está dando a estos hermanos. No olvidemos de que ellos pidieron al Señor en oración: danos valor para predicar la palabra mientras haces señales y maravillas. Aquí se está viendo la respuesta a esa oración. El Espíritu Santo dándole valor para testificar de Cristo, para decirle asesinos a los que habían matado a Cristo, al poder más grande que existía en ese momento. Ustedes los asesinaron, pero a ese que ustedes asesinaron, Dios los ha exaltado a la diestra por príncipe y salvador, y para dar a ustedes, al pueblo de Israel, arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros, por si acaso, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Él le da a los que obedecen, no los que dicen, sino los que obedecen la palabra de Dios. La respuesta fue contundente: no vamos a obedecer a los hombres, vamos a obedecer a Dios. El mensaje fue cristocéntrico, hermano. Igual que debe ser todo tipo de predicación cristocéntrica. Cristo en el centro. No estamos en los púlpitos para animar, para buscar aplausos, para ser políticamente correctos. Nosotros estamos parados aquí para predicar lo que dice exactamente la palabra de Dios. Y Dios nos hará responsables de si estamos predicando a Cristo o no estamos predicando a nosotros mismos. El mensaje apostólico fue claro, fue un mensaje de culpa, la culpa humana. Hoy se le dice a los psicólogos: no es tu culpa, fue tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo. No, fuiste tú, eres tú. Ustedes mataron a Jesús. Fíjense qué valentía. Ustedes tienen que entender que Dios los vindicó
ahora Dios lo levantó. Fíjense cómo habla de la muerte, cómo habla de la resurrección. Fíjense cómo el mensaje también habla de la exaltación de Cristo. Muerte, resurrección, exaltación de Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios lo hizo príncipe, lo hizo salvador y predicó ahora ¿qué? La gracia que da el arrepentimiento y el perdón de pecados. El mensaje estuvo ahí donde tenía que estar: Cristo en el centro, Cristo muerto, Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo exaltado. Y ahora la invitación para que te arrepientas y confíes en Él como tu Salvador. Ahí es el mensaje, nada más ni nada menos. Ese es el mensaje de salvación. Esas son las palabras de esta vida. Esas son las palabras de esta vida. La palabra centrada en el mensaje de salvación en Cristo Jesús crucificado, resucitado y exaltado. No hay otra. ¿Y qué produjo eso? Ve el verso 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían. Parecía como que le echaba humo por las narices. Se enfurecían y querían matarlo ¿Pero por qué querían matarlos? ¿Por qué querían matarlos? Porque le habían dicho asesinos. Porque la dureza de su corazón para no creer, para no arrepentirse, para no aceptar a Cristo como el Mesías. Pero mire cómo la gracia de Dios empieza a moverse. Cuando ellos ponen a los apóstoles afuera, se reúnen entre ellos. Y aquí Dios usa a Gamaliel, uno dentro del mismo grupo. Gamaliel le dijo: mira, ¿saben qué, muchachones? Apártense de estos hombres y déjenlos en paz, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si esto es de Dios, ustedes no lo van a poder destruir. Ustedes no lo van a poder destruir. Nada destruye la obra de Dios. Nadie se pone en contra del poder de Dios, de la gracia de Dios. Nadie es más fuerte que nuestro Dios. No, cuidadito que no sean ustedes hallados luchando contra Dios. Note cómo el Espíritu Santo, cómo el poder de Dios, la gracia de Dios toca a Gamaliel. Porque hay veces que se exalta a Gamaliel por el razonamiento que tuvo y se pone el énfasis en su razonamiento, pero no nos ponemos a pensar que era el Espíritu Santo trabajando en la mente de Gamaliel. Muy importante. La gracia de Dios, hermano, abre puertas para predicar el mensaje, ¿cierto? Pero también da valor para hacerlo. Eso fue lo que acabamos de ver. Y ahora vamos a una tercera enseñanza que yo vi aquí, hermano. Y es que la gracia de Dios nos da gozo en medio del sufrimiento. Note, hermano, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablara más en el nombre de Jesús. Y dice aquí que después de esto los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo. Nótese, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Cristo. Nota, hermano, que la obediencia no elimina el sufrimiento. Los azotaron. Ahora, mire, yo me dediqué, porque uno lee así, no, lo azotaron. Bueno, lo azotaron. Y a lo mejor uno piensa que es, bueno, como el papá de nosotros que nos quitaba un cinto y nos daba. Bueno, agárrese ahí un momentito, hermano, donde usted está sentado. Aquí habían dos tipos de azotes. Y quiero enfatizar en esto para que nosotros tengamos una idea de la dimensión del sufrimiento de los apóstoles. A veces se usaba un látigo y ese látigo tenía en las puntas, un látigo de cuero, en las puntas tenía pedazos de plomo
fragmentos de hueso o fragmentos de metal. Si lo que se usó con los discípulos fue ese látigo, dice aquí, esto no me lo inventé yo, esto es lo que dice la historia de cómo era. Con los primeros golpes, los fragmentos metálicos y de hueso se incrustaban en la carne, desgarrándola en tiras sangrientas. Nótese. Y a propósito, cuando se daban azotes, se daban 40 menos 1, es decir, eran 39 azotes de alguien descargando todo su peso sobre ti. Entendamos esto. Dice que los músculos y las venas quedaban expuestas. Usted podía ver las venas. Dice que causaba un dolor insoportable y una hemorragia masiva y una falta de aire. Los cristianos azotados quedaban tan destrozados, dicen, esto es la historia, estamos hablando de los historiadores, tan destrozados que sus venas y músculos internos quedaban al descubierto. Ahora, si usaron varas, que a mí me parece que eso fue lo que usaron en este caso, no se crea que era menor. El impacto de las varas rompía los vasos sanguíneos bajo la piel y creaban unos hematomas. En unos pocos minutos la espalda, las costillas y los glúteos se cubrían de enormes surcos inflamados. La piel, hermano, estallaba por la repetición de los golpes. Y dice que mientras se golpeaban a ellos, la costumbre era había otro que le decía, no debe de hacer eso más, no debe de ir en contra y era dale y dale, parecido a cuando las madres nosotros, y claro, no llegaban a estos extremos, que esto es ya algo horroroso, te dije que no lo hiciera y volviste a hacerlo. Bueno, era más o menos el tono con el que se estaba castigando a esta persona. La piel estallaba, hermano, se desgarraba. Había fractura de las costillas porque la tercera parte de los golpes iban aquí al frente y las otras 2/3 partes se la daban en la espalda. Había fractura de costillas, lesiones en las columnas y en los omóplatos. Había un trauma nervioso, dice que producía un dolor infernal y se infectaban todas esas heridas. Y dice la palabra que los discípulos salieron gozosos. ¿Salieron gozosos? ¿Gozosos? Hermanos, yo me hice la pregunta aquí, ¿por qué salieron gozosos? Porque, hermano, físicamente es una contradicción. Es decir, nadie que le den una pela así, una paliza de ese tipo, sale, es completamente ilógico, completamente contra la naturaleza humana. Eso no es verdad. Nosotros no reaccionamos normalmente así. Psicológicamente, alguien que cuando esté golpeando diga, ay, qué bueno, lo primero los psicólogos dicen, aquí hay problema. Este tiene algún problema psíquico. Ahora, socialmente, hermano, cuando alguien era azotado, especialmente por el Sanedrín, eran considerados delincuentes, transgresores de la ley, por lo tanto, gente desprestigiada. Salieron, ¿saben por qué? Con gozo, hermano. Porque se identificaron con Cristo. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. Cuando uno predica a Cristo y cuando uno predica la palabra del Señor, uno se identifica con el Señor o uno toma la decisión de negarlo. Pero cuando uno se identifica y pone el pecho para decir venga lo que venga, usted y yo nos estamos identificando con Cristo. Salieron gozosos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque consideraron un privilegio y un honor padecer burlas y castigos por causa del nombre de Jesús. Hermanos, ¿cuántos de nosotros los que estamos aquí consideramos un privilegio sufrir por Cristo?
¿cuántos de los que estamos aquí estamos sufriendo por Cristo? Y si estamos sufriendo por Cristo, ¿lo vemos como un privilegio? ¿Lo vemos como un honor? Salieron gozosos. ¿Saben por qué, hermano? Porque el Espíritu estaba sobre ellos. Y el Espíritu Santo, como le dije, no es natural que una persona salga gozosa después de semejante paliza. ¿De dónde vino el gozo? Bueno, dice Gálatas capítulo 5 verso 22 que el gozo es uno de los elementos del fruto del Espíritu. Por lo tanto, usted ve la gracia de Dios, el poder de Dios, dándole alegría, dándole gozo en medio del sufrimiento. Aun cuando las espaldas y el pecho le sangraban, aun cuando tenían fracturas en sus costillas, el Espíritu Santo les daba gozo. Lo mismo puede hacer contigo y conmigo, mi querido hermano. No dependamos del gozo humano, porque el Espíritu Santo te dará gozo en medio de cualquier tribulación. El poder sobrenatural de Dios es el que hace esas cosas. Y también producía amor, porque usted no ve aquí ningún tipo de resentimiento, usted no ve aquí ningún tipo de rencor, sino que ellos se entregaron de manera desinteresada. No es un amor que no exige derechos, que da por gracia, sin tener en cuenta las injusticias recibidas. Ellos creían que era un privilegio y un honor padecer burlas, castigos por causa de Cristo. ¿Saben por qué? Porque tenían sus ojos puestos en la eternidad. Por eso es que dice Mateo, recuerdan que Jesús le dijo: dichosos son ustedes cuando por mi causa los vituperen, es decir, los difamen y los persigan. Gócense, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entendemos el porqué del gozo de estos discípulos. Ellos tenían puesto su mirada en el galardón. Ellos no tenían puesto los ojos en la gente que lo hacía sufrir, sino en Cristo Jesús, que recompensará en aquel día. Por eso es que Pablo pudo decir en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esos sufrimientos tenían una connotación en la gloria. Cualquier sufrimiento que usted tenga o padezca por causa de Cristo va a tener una recompensa cuando Cristo sea manifestado en gloria. Dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros hacemos por Él ni lo que padecemos por Él, porque el mismo Señor dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es la perspectiva eterna de la vida. Yo no pongo los ojos de los que me están maltratando. Yo pongo los ojos en aquel que me va a galardonar. Y tal vez usted dijera: bueno, ya con esos azotes ya ellos quedaron, ya aprendieron la lección. No, hermano, siguieron. Es lo que dice acá. Y día tras día, después de aquellos azotes, día tras día, de casa en el templo y en las casas, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús es el Cristo. No lo pudieron amedrentar, no lo pudieron callar, porque el poder de Dios le daba el poder para ser obedientes. ¿Cuánto estamos sufriendo por Cristo? Ellos fueron azotados, pero salieron gozosos. Ellos fueron avergonzados, pero se sintieron honrados. Fueron amenazados, pero siguieron predicando. Hermanos, oremos por valor, igual que la iglesia primitiva, y por manifestación del poder de Dios.
Vendrán, hermanos, persecuciones, vendrán envidias, vendrán azotes, pero el Espíritu siempre nos dará la gracia abundante, el poder, la valentía, el gozo, la perseverancia. Iglesia de Cristo, que me escuchas, pidamos por gracia. Pidamos por gracia abundante. Gracia para obedecer a Dios más que a los hombres. Gracia para predicar aunque haya rechazo. Gracia para perseverar aunque haya sufrimiento. Como dijo Pablo, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Padre, este es el mensaje que tú quisiste dar hoy. Yo no quiero añadir más palabras. ¿Cuánto nos está costando Cristo? ¿Busco solamente mi comodidad o ser obediente? Señor, ayúdanos. Ábrenos puertas. Ábrenos puertas con personas. Danos valor para no callar. Danos valor para no callar. Y yo te pido, Señor, de que tú a esta iglesia, todos nosotros, nos des valor. No solo para invitar a otros a la iglesia, sino para invitar a otros a Cristo. Danos valor. Reprende la cobardía en nosotros. Y danos gozo, Señor. Porque aparte de las persecuciones, también hay muchas tristezas en este mundo. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que viene cargado por muchas tristezas que traiga en su corazón, mira lo que Dios hizo con los discípulos, que es mucho más fuerte de lo que tal vez te estés pasando tú. Sin embargo, Dios les dio el poder, les dio gozo, cuando todo alrededor no inspiraba a la risa, sino a la tristeza. Él puede hacerte sonreír de nuevo, pero esa risa, ese gozo, no será porque tú lo produzcas, sino porque el Espíritu Santo lo va a hacer dentro de ti. Entrega todas tus cargas hoy. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo te voy a dar descanso. Ora conmigo ahí. Vamos a entregarle todas las cargas al Señor en esta hora. Padre, mira estas cargas que están aquí representadas. Yo te pido por tu pueblo, Señor, que sufre por muchas situaciones, Señor. Y hay veces que sufrimos por causa de Cristo. Danos valor, danos gozo por medio de tu Espíritu, para no callar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todas estas hermanos que están aquí. Si tú todavía no te has entregado a Cristo, ¿sabes qué? Él en la cruz
recibió todos esos azotes. No solamente varas, a la espalda de Jesús le saltaron todas las carnes, toda la sangre a borbotones. Fue porque Dios cargó en Jesús el pecado tuyo y el mío, y por eso fue a la cruz, para dar su vida por ti. Si tú hoy quieres entregarte a Jesús, dile así, ora conmigo ahí donde estás. Dile: Señor Jesús, yo te doy gracias porque moriste por mí. Dile: te doy gracias por todo ese sufrimiento, y te pido que tú me perdones. Yo hoy me arrepiento y me entrego a ti. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Dile: yo creo que tú en la cruz moriste por mí. En el nombre de Jesús te pido, Padre, todo esto. Amén.